A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, tenemos la enorme satisfacción de presentar a ustedes en nuestro programa al doctor José Heras, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Con él nos vamos a referir a diversos aspectos relacionados con la salud pública, pero sobre todo a un nuevo enfoque de la salud pública, como lo dice nuestro programa. Bienvenido, José. Yo quiero darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Inmediatamente vamos a comenzar el programa haciendo previamente un repaso de los aspectos relacionados con el Sistema Nacional de Salud Intercultural Financiado. Es decir, nos referimos a la filosofía, nos referimos a los principios, nos referimos a el marco legal y constitucional, al modelo de atención oficial y alternativo, a los diferentes programas, al paquete de servicios del Sistema Nacional de Salud, al modelo de gestión, a los recursos, a un aspecto muy importante que es el relacionado con el financiamiento, con la lucha contra la pobreza, es decir, cómo el sector salud participa de el desarrollo sostenible, apoyando el crecimiento económico, la equidad social y la protección del ambiente para las actuales y futuras generaciones. Y por supuesto, al final hablamos de las instituciones que operan el Sistema Nacional de Salud, básicamente el Ministerio de Salud y el Seguro Social Ecuatoriano. Con esta introducción vamos a entrar de lleno a conversar sobre un aspecto general, José, relacionado con la misión y visión de la Federación Médico Ecuatoriana, teniendo en cuenta que es una institución de larga trayectoria en materia de salud pública. Bienvenido, José. Muchas gracias, Walter. Gracias por el espacio para poder hablar de temas de gran trascendencia, como son los que tienen que ver con la salud pública del país. La Federación Médica Ecuatoriana es una institución de muchos años al servicio de la comunidad, al servicio de los médicos en particular, que siempre han estado interesados en participar de la política pública de salud. Siempre en defensa de los intereses de los agremiados. La Federación Médica es una institución que agrupa a las 23 provincias. No todas tienen colegios médicos activos. Hay que recordar que años atrás, en primer lugar, la ley de Federación Médica está vigente, no se ha derogado. Tan solo se derogaron 2 artículos que tienen que ver con la afiliación obligatoria de los médicos, que cuando egresan tenían que inscribirse y afiliarse a un colegio médico incluso para participar en los concursos de merecimientos y oposición. Y el otro asunto que fue derogado tiene que ver con la participación de la Federación Médica y los colegios en los concursos de merecimientos y oposición.
Esos dos artículos fueron derogados de la ley de la Federación Médica Ecuatoriana. Esos dos detalles fueron muy importantes para perder la motivación de los profesionales a inscribirse y en cierto modo disminuir la potencialidad que la Federación Médica y los colegios tuvieron en el pasado. Realmente ahora acuden a estos organismos como los colegios médicos provinciales y la Federación Médica las personas que sentimos la vocación de participar en un gremio médico de alta trascendencia, de alta importancia. No nos han logrado desaparecer y eso es importante. Sin embargo, queremos ser más participativos. Quisiéramos que más y más médicos, sobre todo jóvenes, vuelvan por sus fueros, vuelvan a sus colegios y a la Federación Médica para lograr los objetivos que andamos buscando. Muy bien, José. Yo creo que tú nos has resumido realmente los dos problemas fundamentales que se pueden ver, ¿no es cierto?, después de la década aparentemente ganada del correísmo. Es decir, no hay libertad para la asociación y para ello hay un decreto incluso que debería el presidente Moreno tenerlo en cuenta a efectos de reactivar la organización a todos los niveles. Y luego, la ley de la federación existe y tú eres el representante legal. Estas dos cosas me parecen importantísimo de destacar. Vamos ahora sí a un aspecto que ha concitado la atención de todos los ecuatorianos realmente y particularmente de los sectores vinculados a la salud, el que está relacionado con el Código Orgánico de Salud, más conocido por sus siglas COS. Hablemos de los aspectos introductorios, José. La Federación Médica Ecuatoriana considera que debemos tener un Código Orgánico de la Salud para que beneficie a la población ecuatoriana, para que beneficie y proteja a los profesionales de la salud y a los médicos en particular. Hay que hacer un poco de historia con respecto a unos 3-4 años atrás, cuando empezamos a luchar por el Código Orgánico Integral Penal, que fue una forma de volvernos a unir a los médicos cuando se pretendía criminalizar el ejercicio profesional. Fue una lucha de las calles, fue una lucha muy interesante, muy intensa, que en cierto modo logró alcanzar su propósito. Eso ya nos dio una experiencia y una pauta para estar vigilantes con respecto al Código Orgánico de la Salud. En la preparación de esta norma jurídica se remonta quizás a 4 o 6 años atrás, en que la Federación Médica Ecuatoriana y otros colectivos de diferentes sectores empezaron a trabajar y a preocuparse por un Código Orgánico de la Salud. Nosotros consideramos que debe existir un Código Orgánico de la Salud, pero un Código Orgánico que no sea punitivo ni perseguidor, que sea un código preventivo, que motive al profesional para que se prepare y pueda ofertar una asistencia sanitaria acorde con las necesidades humanitarias, tecnológicas propias del siglo XXI. Este trabajo ha reunido a muchos sectores, porque estamos involucrados muchos sectores, los médicos, las enfermeras, los odontólogos, los farmacéuticos, los bioquímicos, la industria farmacéutica, la industria alimenticia. Todos en sus diferentes campos han hecho sus aportes para que este documento pueda salir en los mejores términos.
No es fácil, no es fácil. El Código Orgánico de la Salud tiene 3 libros fundamentalmente. El primero que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud, el segundo libro que tiene que ver con la atención integral y el tercer libro que tiene que ver con las sanciones. Mucho se ha trabajado con los aspectos de los libros 2 y 3 y un poco se ha descuidado la esencia que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud. Hemos estado formulando y hay voces para mejorar el Sistema Nacional de Salud, siguiendo los principios constitucionales de igualdad, equidad, universalidad. Y han habido opiniones favorables, encontradas, han habido disensos, han habido consensos, porque así es el ser humano. La esencia del ser humano es a discutir, a debatir, pero en términos que se pueda llegar a encontrar una salida. En este sentido, hace 4 meses aceptamos la invitación del Ministerio de Salud para participar en la construcción, en la revisión del Código Orgánico de la Salud aprobado en primer debate. Y hemos venido trabajando y hemos venido aportando de una manera periódica, semanal, revisando documentos, revisando artículos. Y a finales del año pasado, cuando iba a terminar la gestión de la anterior asamblea, hubo una necesidad de poder aprobar este Código Orgánico de la Salud, que levantó voces de protesta, que no estaba listo el código. Y precisamente el señor presidente Moreno, en su campaña, dijo que no se puede aprobar un código, que tiene que ser sometido a una revisión más exhaustiva. En ese sentido, han habido reuniones semanales por espacio de 14, 15 semanas y hemos estado contribuyendo y aspiramos y esperamos que los aportes sean tomados en cuenta. En esta parte yo quisiera hacer un pequeño comentario respecto de las cosas trascendentes e importantes que tú nos has expresado. Es decir, el código ha concitado tanto interés en el Ecuador, en todos los sectores, en todos los niveles, y ha habido que lanzarse a las calles, a la lucha en las calles a fin de defender el interés no solamente de los médicos, de los gremios de la salud, sino del pueblo ecuatoriano. Porque estamos hablando de un código que tiene que ver con la salud de todos los ecuatorianos, de los 16 millones de ecuatorianos. Esto resulta muy importante. Frente al llamado al diálogo del presidente de los ecuatorianos, el licenciado Lenín Moreno, es evidente que ha respondido la Federación Médica Ecuatoriana con prontitud, con mucho profesionalismo. Pero es evidente que se han topado con diferentes tipos de problemas en el Ministerio de Salud Pública. ¿Tú nos podrías explicar en forma un poco detallada qué ocurrió en ese diálogo que se dio en el Ministerio de Salud Pública? A ver, la Federación Médica Ecuatoriana, a través de Presidencia, gustoso aceptó la invitación y el mandato del Directorio Médico Nacional celebrado en la ciudad de Esmeraldas de conformar una comisión compuesta por 4 provincias, Guayas, Manabí, Pichincha y Napo. Y empezamos gustosos escogiendo una metodología de revisión artículo por artículo de los 300 y pico que originalmente se mantenían, conjuntamente con expertos del Ministerio de Salud Pública. Fueron jornadas de 4 o 6 horas de duración, con el concurso de abogados,
técnicos, expertos, médicos, y lo veníamos haciendo de una manera muy concienzuda, pragmática, hasta que el 4 de agosto se promulgó un acuerdo ministerial denominado el 108, que tiene que ver con la compra de medicamentos que no constan en el cuadro básico. Eso volvió a irritar la dignidad de los médicos. Y a través de un comunicado a la señora ministra, yo manifesté que en la medida en que no revisemos los alcances de este acuerdo ministerial, deberíamos suspender los diálogos. Medida que fue acogida por muchos, criticada por otros, malinterpretada por muchos también, porque en lo personal no puedo entender que mientras estamos trabajando por una normativa jurídica, tengamos un nuevo ataque a la dignidad de los médicos, que es el 108, que ha sido discutido, que se ha solicitado su revisión, su archivo, su derogación, y hasta la fecha no hemos logrado conseguir ese objetivo. La señora ministra, en la reunión 8ª o 9ª, si mi memoria no es infiel, dijo que el acuerdo ministerial no estaba escrito en piedra y que se podía revisar, corregir, pero hasta la fecha no hemos tenido una respuesta adecuada. A pesar de una excitativa del señor presidente de la República, en donde le manifiesta en una respuesta que yo tengo del señor presidente de la República, que me dice que gustoso está por recibirnos a los representantes legítimos de la Federación Médica Ecuatoriana para poder dialogar por aspectos relevantes de la salud pública del país. Interesantísimo, me parece esto. Intervino el presidente de la República para decirle a la ministra, converse con la Federación Médica, y luego yo mismo me voy a entrevistar con los dirigentes de la Federación Médica de tal manera que el código sea consensuado. Exacto. Esto no ha ocurrido, desgraciadamente. Lastimosamente no ha ocurrido. No ha ocurrido, Walter. ¿Cómo podríamos sintetizar, estimado José, la postura que tiene la Federación Médica Ecuatoriana en torno al Código Orgánico de Salud, teniendo en cuenta todos estos aspectos tremendamente conflictivos que aparecen curiosamente, paradójicamente, de la Autoridad Sanitaria Nacional, como pomposamente se la llama? ¿Cómo podríamos sintetizar? Es decir, hablamos de un sistema nacional de salud. Sí, yo considero que primero hay que partir de la construcción de un sistema nacional de salud. Yo creo que en la práctica médica hay, por decir, 3 grandes líneas generales. Los que hacemos la medicina clínica, los que hacen medicina quirúrgica y los que hacen la política o la salud pública. Son unos 3 ejes grandes. Los que hacemos la medicina clínica quirúrgica, obviamente que nos dedicamos a ese segmento, a esa especialidad, y un poco que dejamos de lado la salud pública. Para eso existen los salubristas, los epidemiólogos, los demógrafos, quienes se encargan de ver el macro de la salud pública, que creo que es la razón de ser. La construcción de un sistema nacional de salud es una tarea harto compleja. No creo que exista en el mundo modelos totalmente eficientes con respecto a brindar la asistencia sanitaria a su población. Pero sí podemos
citar ejemplos. Por ejemplo, el modelo canadiense, el modelo inglés. Es interesante el modelo inglés. En el modelo inglés de asistencia sanitaria, nunca se perdió la figura del general practitioner, del médico general, que es la razón de ser de un sistema nacional de salud. Porque hablar de medicina general es hablar de la razón de ser del sistema de salud. Es hablar de la puerta de entrada al sistema de salud. Por consiguiente, debe ser ahí a donde que hay que apuntar todos los mecanismos necesarios para fortalecer el nivel primario de atención. Excelente, José. Hablemos del financiamiento de ese Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo lo entiendes? Porque hay en la Constitución el 4%, ¿no es cierto? Del PIB, hay que partir de eso. Del PIB, ¿no es Hay que cierto? partir de eso. Y sabemos que aproximadamente tenemos 300 per cápita, ¿no es cierto? Tanto en el Seguro como en el Ministerio de Salud. Se ha dicho, y con razón, ¿y por qué hay ese divorcio entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social? ¿Por qué no juntar esfuerzos, recursos para hacer posible un Sistema Nacional de Salud que ampare a todos los ecuatorianos? El sistema universal de salud le veo harto complejo de llegar a la práctica. Creo que la única institución en donde se descuenta un rubro para asistencia sanitaria es la seguridad social. Por consiguiente, que aproximadamente es un 20-28% de la gente ecuatoriana que tiene afiliación al seguro social, un 2% tiene una afiliación a las consultas prepago de los seguros de asistencia prepagada, y el 70%, que es el grande de la población, es el que acude al Ministerio de Salud Pública. José, finalmente yo creo que se nos va acortando el tiempo. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para sintetizar entonces la postura de la Federación Médica Ecuatoriana en 4 puntos. El Sistema Nacional de Salud, el financiamiento correspondiente, la autoridad sanitaria nacional, que tiene que ser corporativa, instancia técnica prejudicial para solucionar el 90% de los conflictos, y que en este momento realmente parece un asunto, un callejón sin salida. Sin embargo, si solucionamos el 90% y ese 10% restante lo dejamos para solucionarlo a través del Código Penal y el Código Civil, yo creo que habríamos solucionado una gran parte del problema que se nos está presentando en este momento en el actual proyecto del Código Orgánico de Salud. Nuestro comentario para finalizar este programa tiene que ver con los aspectos que hemos tratado. Y se refiere a la comunicación que hacemos nosotros al doctor Fabián Corral en torno a estos temas. Decimos lo siguiente: he leído su ilustrado y oportuno artículo sobre Estado Presidencial, entre comillas, de 12 de octubre en el periódico El Comercio de Quito. Me parece que usted determina con exactitud el principal conflicto en las normativas constitucionales y legales en el Ecuador del presente. Es sobre todo esclarecedor el hecho de que Montecristi, entre comillas, significó el punto de partida de una descomunal confusión para la gran mayoría de ecuatorianos. En tanto se confundió el Estado de Derecho y de Justicia con el Estado presidencial, que resulta ser el andamiaje del nefasto correísmo que dominó por una larga década en el Ecuador. A propósito de las capacidades regulatorias entregadas a los ministros, los actores directos e indirectos del sector salud estamos sorprendidos del curso que está tomando el diálogo convocado por el presidente de la República sobre el Código Orgánico de Salud.
La ministra del ramo asume el diálogo como un ritual ornamentado y no como un ejercicio democrático donde los ciudadanos ejercemos nuestro derecho a ser tomados en cuenta para construir gobernabilidad en salud. Eso ocurre con el diálogo mientras en forma independiente, abusando de su capacidad discrecional y regulatoria, emite resoluciones como la 108, que afecta gravemente al interés de enfermos catastróficos y de los gremios médicos. La ministra aparece como fuente supralegal en todo lo relativo a salud, y no solamente eso, sino en todos los aspectos que atañan a la vida de los ciudadanos. Es como si fuese la extensión de un jefe supremo, que actualmente actúa desde un ático en Bélgica, pontificando cómo debemos vivir los ecuatorianos. Son tan amplias las funciones de la ministra que con una ligera modificación en el COS, fácilmente podría reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva del vicepresidente. Mientras tanto, vemos que sus obligaciones como funcionaria pública están descuidadas, como es el caso de un correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, donde vemos lindos hospitales contratados a precios exorbitantes, sin dotación de equipo, medicamentos y recursos humanos bien formados. Todo lo expresado nos lleva a pensar que no hay espíritu de Montecristi y si existe tiene mal olor. Necesitamos volver al espíritu del 98 y mejorarlo para dar viabilidad a la República Democrática y no sigamos siendo víctimas de dictadorzuelos o comisarios o comisarias que, valiéndose de palabras rimbombantes como revolución, han timado a los ciudadanos ecuatorianos. Estimado José, con este comentario yo quisiera pedirte, si tú quisieras hacer un ligerísimo comentario, porque ya se nos terminó el tiempo, pero antes agradecerte por tu presencia. Creo que la lectura de ese comunicado me exime de cualquier otra expresión de mi parte. Gracias, amigos. Solo quiero decir que la Federación Médica Ecuatoriana, a través de sus representantes legales, en este caso el presidente y sus diferentes instancias, tienen toda la predisposición a un diálogo sincero, abierto, sin presiones ni jugadas de tipo político, en beneficio de la población ecuatoriana. De todos los ecuatorianos. Estimados amigos televidentes, ha sido un gusto, una satisfacción conversar con José Heras, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Gracias, José. Gracias a ustedes por su atención. Gracias también. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,